San Vicente era un pequeño pueblo enclavado en las montañas, rodeado por densos bosques y lagos cristalinos. Durante siglos, sus habitantes vivieron en paz, llevando una vida sencilla y armoniosa. Sin embargo, esa tranquilidad se vio truncada hace 100 años por una serie de sucesos inexplicables que llevaron al abandono del lugar. Todo comenzó con la desaparición de una niña, Clara, de 8 años. Clara era la hija del panadero del pueblo, y su desaparición conmocionó a todos. La búsqueda fue intensa, todos los habitantes participaron, recorriendo cada rincón del pueblo y sus alrededores, pero no encontraron ni rastro de la pequeña. Poco después, más niños empezaron a desaparecer. En total, fueron 7 niños los que se esfumaron sin dejar rastro. El miedo y la desesperación se apoderaron de los habitantes. Empezaron a sospechar de un antiguo mito local sobre la sombra, una entidad maligna que, según la leyenda, se alimentaba de las almas de los inocentes. Las desapariciones cesaron tan repentinamente como habían comenzado, pero el daño ya estaba hecho. Los habitantes de San Vicente empezaron a abandonar el pueblo, incapaces de soportar la idea de que sus hijos pudieran ser los siguientes. En pocos años, San Vicente se convirtió en un pueblo fantasma. 100 años después, un grupo de investigadores paranormales decidió visitar San Vicente. Estaban fascinados por las historias y las leyendas del lugar y querían documentar cualquier actividad sobrenatural. El grupo estaba compuesto por 4 miembros: Laura, la líder y experta en historia local; Marcos, el técnico de equipos; Sofía, la medium; y Javier, el cámara. Llegaron al pueblo al atardecer, cuando la niebla empezaba a descender sobre las ruinas. Montaron su campamento en lo que solía ser la plaza principal y comenzaron a explorar los edificios abandonados. La sensación de desolación era palpable, y las sombras parecían moverse en los rincones de su visión periférica. Esa noche, mientras revisaban el material grabado, notaron algo extraño. En varias de las tomas, aparecían figuras borrosas y sombras que no podían explicar. Decidieron investigar más a fondo, y Sofía, la medium, sugirió hacer una sesión de espiritismo para contactar con las almas de los niños desaparecidos. La sesión tuvo lugar en la iglesia del pueblo, un edificio antiguo y derruido que emanaba una sensación inquietante. Encendieron velas y se sentaron en círculo, con las manos entrelazadas. Sofía comenzó a recitar una invocación, intentando contactar con los espíritus atrapados en el pueblo. Al principio, no pasó nada. Pero de repente, la temperatura bajó bruscamente y un viento helado sopló por la iglesia. Las velas parpadearon y se apagaron, sumiendo el lugar en la oscuridad. En ese momento, Sofía entró en un trance y comenzó a hablar con una voz que no era la suya, una voz infantil y aterrada. Nos atraparon. La sombra nos atrapó. Ayúdanos, por favor. Laura trató de calmar a Sofía y le preguntó cómo podían ayudar. La respuesta fue aún más escalofriante. Debemos liberarlos. La sombra está en el bosque. En el árbol viejo. Destrúyanlo. De repente, Sofía salió del trance y cayó al suelo, inconsciente. Los otros la ayudaron a recuperarse y discutieron lo que debían hacer. Aunque estaban asustados, decidieron seguir las indicaciones de los espíritus y se dirigieron al bosque en busca del árbol viejo. El bosque era oscuro y opresivo, con árboles altos que bloqueaban la luz de la luna. Avanzaron con linternas, guiados por la intuición de Sofía, hasta que llegaron a un claro donde se encontraba un árbol antiguo y retorcido. El aire era pesado y olía a podrido, y una sensación de maldad emanaba del lugar. Marcos preparó una carga de dinamita para destruir el árbol, mientras los demás mantenían la guardia. De repente, una sombra enorme y amorfa emergió de detrás del árbol. Una presencia oscura y aterradora que parecía absorber la luz a su alrededor. La sombra había aparecido. Laura gritó para que Marcos se apresurara, pero la sombra se movió rápidamente hacia ellos. Javier intentó filmar la entidad,
pero su cámara se averió, y un frío paralizante se apoderó de él. Sofía, conectada con el mundo espiritual, empezó a recitar una oración protectora, creando una barrera momentánea entre ellos y la sombra. Marcos finalmente logró activar la dinamita y todos se alejaron corriendo. La explosión resonó en el bosque, y el árbol se desplomó con un crujido ensordecedor. La sombra emitió un grito agudo y desgarrador antes de disiparse en el aire, dejando una sensación de alivio y paz. El grupo regresó al pueblo exhausto pero aliviado. Al llegar a la plaza principal, vieron algo increíble, figuras etéreas de niños, sonriendo y agradeciendo su liberación. Las almas atrapadas habían sido liberadas, y el pueblo parecía menos opresivo, como si una carga se hubiera levantado. Los investigadores abandonaron San Vicente al amanecer, sabiendo que habían hecho algo importante. Documentaron su experiencia y compartieron su historia, asegurándose de que la leyenda de la sombra y los niños desaparecidos nunca se olvidara. San Vicente permaneció deshabitado, pero ya no era un lugar de terror. Había vuelto a ser un lugar de descanso, un monumento silencioso a los inocentes que una vez fueron arrebatados y finalmente liberados. Y aunque los espíritus ya no estaban atrapados, el eco de su agradecimiento perduraría para siempre en el aire tranquilo del pueblo. En el remoto Valle Oscuro, un pequeño pueblo se asentaba en medio de frondosos bosques y montañas escarpadas. Valle Oscuro era conocido por su tranquilidad y la belleza natural que lo rodeaba. Sin embargo, pocos sabían de los oscuros secretos que el pueblo guardaba. Todo comenzó cuando un grupo de arqueólogos llegó al pueblo. Habían recibido informes de antiguos artefactos escondidos en la región, lo que despertó su interés. Entre ellos estaban el doctor Alberto Ríos, su asistente Marta y el fotógrafo Jaime. Los aldeanos recibieron al grupo con frialdad y se mostraron reacios a hablar de la historia del lugar. Una noche, mientras exploraban los alrededores, encontraron una antigua entrada de piedra oculta entre la maleza. Decidieron investigar y descubrieron una caverna llena de símbolos extraños y estatuillas de aspecto siniestro. Alberto, fascinado por el hallazgo, tomó fotografías y recogió algunas muestras para estudiarlas más tarde. De regreso en el pueblo, mostraron sus hallazgos a los aldeanos. La reacción fue inmediata y aterradora. Los habitantes comenzaron a murmurar entre ellos, y el anciano del pueblo, don Manuel, se acercó con expresión severa. Esos artefactos deben ser devueltos. Han desenterrado lo que nunca debió ser perturbado, dijo don Manuel. La caverna es un portal al mundo de los muertos. Hace siglos, nuestros antepasados sellaron a un demonio allí para protegernos. Alberto desestimó las advertencias como simples supersticiones. Sin embargo, esa noche, el grupo fue despertado por gritos que provenían del bosque. Se escuchaban lamentos y susurros inquietantes. Decidieron ignorarlos y continuaron con su investigación al día siguiente. Las noches siguientes se volvieron cada vez más inquietantes. Marta comenzó a tener pesadillas sobre figuras oscuras acechándola y sintió una presencia constante que la observaba. Jaime, por su parte, descubrió que las fotografías que había tomado en la caverna mostraban sombras inexplicables y figuras que no estaban allí cuando tomó las fotos. Finalmente, Alberto aceptó que algo extraño estaba ocurriendo. Decidieron hablar nuevamente con don Manuel, quien les contó la verdadera historia del demonio. Según la leyenda, el demonio, conocido como el guardián de las sombras, había sido invocado por un culto antiguo que buscaba poder inmortal. Los aldeanos se rebelaron y, tras una feroz batalla, lograron sellarlo en la caverna utilizando un ritual olvidado. Desesperados, los arqueólogos pidieron a don Manuel que los ayudara a deshacer lo que habían hecho. Don Manuel accedió, pero advirtió que el ritual sería peligroso y que el demonio haría todo lo posible para detenerlos. Esa noche, se dirigieron a la caverna con don Manuel liderando el camino. Al llegar, comenzaron a preparar el ritual utilizando los antiguos símbolos y objetos que habían encontrado. Mientras lo hacían,
La temperatura descendió bruscamente y una niebla espesa comenzó a rodear la caverna. Las sombras se movían en la oscuridad, susurros y risas malignas llenaban el aire. Jaime se sintió atraído hacia la profundidad de la caverna y, antes de que pudieran detenerlo, desapareció en la oscuridad. Marta y Alberto continuaron el ritual mientras don Manuel recitaba antiguas palabras en un idioma olvidado. El aire se tornó denso y una figura oscura comenzó a materializarse frente a ellos. El guardián de las sombras, un ser grotesco y deforme, avanzaba lentamente hacia ellos. Marta, temblando, sostuvo una de las estatuillas y la lanzó al círculo ritual, completando el conjuro. Un destello de luz cegadora llenó la caverna y la figura del demonio comenzó a desvanecerse con un grito desgarrador. La caverna tembló y empezó a derrumbarse. Don Manuel empujó a Alberto y a Marta hacia la salida, pero él quedó atrapado bajo los escombros. Afuera, el pueblo observaba con expectación. La niebla comenzó a disiparse y un aire de alivio se apoderó de Valle Oscuro. Sin embargo, el precio había sido alto. Jaime nunca fue encontrado, y don Manuel, el último guardián del secreto, había sacrificado su vida para salvar a los demás. Marta y Alberto abandonaron el pueblo al día siguiente, llevando consigo el recuerdo de lo que había sucedido y la promesa de nunca revelar el lugar de la caverna. Valle Oscuro volvió a su calma habitual, pero los aldeanos sabían que los horrores que habían presenciado nunca serían olvidados. Con el tiempo, la historia de Valle Oscuro se convirtió en una leyenda que los viajeros contaban con recelo. Y aunque el demonio había sido sellado una vez más, la sombra de su presencia persistía en cada rincón del valle, recordando a todos que hay secretos que es mejor dejar enterrados. Todos en el tren eran normales. Por supuesto, a Stuart no le importaba darse cuenta de que eran normales. Cuando algo es normal, el cerebro no le presta atención. ¿Por qué lo haría? Es un desperdicio de energía darse cuenta de lo mundano. Si es normal, no es una amenaza. No es necesario cuidarlo. No es necesario que lo noten, lo piensen ni lo consideren un ápice. Sin embargo, cuando algo no es normal, es cuando la mente humana comienza a darse cuenta de los detalles. Stuart deseó desesperadamente haber notado la anormalidad de la ciudad cuando bajó del tren por primera vez. Si hubiera prestado atención en ese mismo momento, tal vez no estaría tan frenético en este momento. Pero no fue hasta la reunión que notó que algo andaba mal. Lo había visto en el taxista, sí, pero fácilmente lo atribuyó a nada en su mente. Después de todo, a mucha gente le faltan dedos. ¿Por qué debería alarmarlo un taxista solitario y sin dedo índice? Pero luego en la reunión, tragó mientras estaba sentado en esa aburrida habitación de hotel, volviéndola a imaginar una y otra vez. Entró en el edificio de oficinas, nada. Subió al ascensor, nada. Recorrió el pasillo hasta la habitación 313 y fue recibido por el señor Higgins, quien extendió su mano para saludar a Stuart en su pequeña sala de conferencias. Señora Javant, había dicho Higgins, sonriendo y estrechando la mano de Stuart. Es bueno tenerte aquí. Confío en que el viaje en tren a la ciudad haya ido bien. Al principio, Stuart simplemente pensó que era extraño que Higgins tampoco tuviera ninguno de sus dedos índices. Qué casualidad tener un taxista sin dedos índices y luego ser recibido por un gerente de sucursal sin dedos índices. Es maravilloso estar aquí, señor Higgins. Luego, Higgins se dirigió a la sala de empleados, sonrió y presentó a Stuart a todos. Este es Stuart Alloban, nuestro nuevo representante corporativo, vino desde Filadelfia, así que asegurémonos de que se sienta bien y como en casa aquí. Entonces la sala saludó. Saludaron a Stuart. Ninguna de sus manos, ninguno de ellos tenía dedos índices. Stuart no se atrevió a preguntar sobre eso, no. ¿Qué se suponía que tenía que decir él? Hola a todos ustedes, gente que nunca había conocido antes, ¿por qué tienen todos la misma deformidad?
No, eso sería horrible de su parte. Por otra parte, parecía horrible que ninguno de ellos tuviera su dedo índice en primer lugar. Salió de esa reunión lo más rápido que pudo, bajando a la cafetería de la esquina con la esperanza de pedir algo que le ayudara a descomprimirse un poco. La camarera se acercó a él, sonriendo y sosteniendo su libreta. ¿Qué le deparará hoy, señor? Oh, cualquiera que sea tu sándwich más barato, por favor. ¿Con un poco de limonada? Por supuesto, señor, respondió. Ella regresó 1 o 2 minutos más tarde con su limonada, y entonces él también se dio cuenta de que ella también la llevaba. Contó una y otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pulgar, medio, anular, meñique. Pulgar, medio, anular, meñique. Él sonrió con una punzada de angustia cuando ella le entregó la bebida, y una repentina y pegajosa sensación lo invadió. Pagó la cuenta con toda la prisa del mundo y luego se retiró a su habitación de hotel donde se encontraba ahora. Solo podía sentarse allí, mirando al suelo mientras su mente daba vueltas. ¿Qué diablos está pasando aquí?, murmuró, tragando de nuevo. Había estado sentado allí durante casi 1 hora, solo podía mirar fijamente al suelo mientras su mente se quedaba en blanco aún más grande al tratar de encontrar una explicación para ello. Finalmente cedió, sacudiendo la cabeza mientras intentaba sacar esta anormalidad de su mente. Se volvió hacia su computadora portátil, preguntándose si tal vez trabajar un poco en sus hojas de Excel beneficiaría su estado mental actual. Lo abrió y navegó directamente a su camino. Pasó un rato moviendo elementos e ingresando información actualizada en el archivo, todas ellas actualizaciones de estado de la sucursal con la que se había reunido hoy. Stuart finalmente había comenzado a centrar su mente nuevamente en los negocios, descomprimiéndose y sintiéndose menos preocupado por los dedos. Siempre había apreciado profundamente su trabajo. El año pasado, cuando su esposa lo dejó, su familia en la oficina de Filadelfia estuvo allí para ayudarlo. Bonnie, Richard, Amos, todos. Incluso le organicé una fiesta sorpresa de cumpleaños este año. Realmente trabajó con buena gente. Y la gente de esta sucursal también parecía ser buena gente. Solo, a todos les faltaba el dedo índice, eso era todo. Stuart suspiró y miró el teléfono del hotel sobre su cómoda. Tal vez algo de comida me ayude aquí, murmuró. Cerró la computadora y se inclinó para levantar el teléfono. Se escuchó un breve timbre y luego la recepcionista contestó. ¿Cómo puedo ayudarte?, ella preguntó. Hola, sí. Soy Stuart Alaband, habitación 203. Me preguntaba si sería demasiado temprano para pedir algo de cenar. De nada, ¿estás listo para pedir ahora? Veamos, tengo el menú justo aquí. Solo dame un momento, por favor. Por supuesto. Se quedó mirando por un momento. ¿Qué tal, Alfredo?, finalmente decidió. Sí, eso estará listo para ti en unos 15 minutos. Excelente. ¿Eso es todo por ahora, señor? Sí, eso estará bien por ahora. Muy bien, señor. Que tenga un lindo día. Tú también. Colgó el teléfono y se detuvo mientras lo volvía a colocar en su soporte. Se miró el dedo índice. Se humedeció los labios, notando su repentina sequedad. ¿De qué se trataba todo esto exactamente? ¿Había sido todo esto la coincidencia más astronómica de la historia, que aparentemente todas las personas en esta ciudad no tuvieran dedos índices? ¿Eran él y todos los que conocía en Filadelfia los extraños? ¿Estaba borracho y veía cosas? En cualquier caso, se sobresaltó cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un joven empujando un carrito. ¿Señora Alaband?, preguntó. Sí, hijo. Ese soy yo. Stuart se acercó, sintiendo una sensación de alivio de su mente frenética cuando el olor de Alfredo llenó el aire. Serán las 12:83, dijo el joven,
tendiéndole un lector de tarjetas. Stuart asintió y fue a buscar su billetera, deteniéndose cuando vio la mano que sostenía la máquina. Sentía la garganta seca y fingió una sonrisa mientras continuaba moviendo su mano hacia su billetera. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó el chico. Parece que acabas de ver un fantasma. Estuardo sonrió. Oh, no. Estoy bien. No es nada, mintió. Sacó su tarjeta de su billetera y se la pasó al joven. Los ojos del camarero se abrieron de repente cuando tomó la tarjeta de manos de Stuart. Stuart se congeló, un repentino hoyo en su estómago se desarrolló mientras mantenía esa sonrisa falsa en su rostro. Su mano temblaba, pero al ver la expresión del joven no la movió. Oh. El chico gimió. Eres nuevo aquí. En un viaje de negocios, explicó Stuart. Solo aquí durante 24 horas. El chico asintió. Entendido. Bueno, entonces deberías estar bien. Le lleva un tiempo localizar a los recién llegados. Stuart no estaba seguro de qué decir ante eso. Simplemente mantuvo su sonrisa en su lugar mientras la sangre corriendo por su cabeza comenzaba a hacerse audible. ¿Qué? El joven sonrió y pasó la tarjeta de Stuart. Oh, nada de lo que debas preocuparte. Si solo estás aquí por un día entonces realmente no importa. ¿Qué no importa? El chico se burló. Bueno, no lo digas. Instruyó con total naturalidad. Puede que use olores para encontrar a los recién llegados, pero todavía tiene sentido del oído, ¿sabes? La frente de Stuart se humedecía a cada minuto que pasaba. Le quitó la tarjeta al chico y la dejó en la cama junto a él mientras miraba fijamente. ¿Qué se supone que significa eso?, tartamudeó. ¿Están ustedes simplemente tratando de asustarme? El muchacho resopló. Como te dije, realmente no se aplica a ti ya que te irás de aquí mañana. Se encogió de hombros, esperando un momento. Si quieres una propina, tendrás que decírmelo, farfulló Stuart. Amigo, es solo un coleccionista. No es gran cosa, ¿sabes? Él simplemente los colecciona. Anuncios. Stuart arrugó la frente y buscó su billetera. Bien, aquí está tu consejo. Desembolsó un par de dólares y el camarero sonrió. Gracias, señor. Que tengas buenas noches. Salió de la habitación, cerró la puerta detrás de él y dejó el carrito atrás. Stuart se limitó a mirar la cosa, ajustándose el cuello y frunciendo los labios. De repente Alfredo ya no parecía tan apetecible. No tenía mucha hambre. Regresó hacia su computadora portátil, la abrió y buscó boletos de tren. La compañía ya había pagado el billete de regreso mañana por la tarde, pero necesitaba uno ahora mismo. Se mordió los labios mientras miraba los precios de los billetes que salían en la próxima hora. De ninguna manera iba a hacer un pequeño golpe a su presupuesto mensual. Sin embargo, el nudo en su estómago lo animó a asumir la pérdida y no pudo ingresar el número de su tarjeta de crédito lo suficientemente rápido. Ahí vamos, suspiró, echándose hacia atrás. Cogió su teléfono móvil y marcó el número del señor Higgins. Su corazón latía con cada zumbido del ring. Podía sentir que su respiración se hacía más corta, pero la volvió a un ritmo normal recordándose el boleto que acababa de comprar. Golpeó con los dedos la mesa de noche mientras se estremecía para eliminar el sudor gélido que se había acumulado en su espalda. Hola, dijo finalmente una voz. ¿Hola? ¿Señor Higgins? Sí, soy yo. ¿Es Ayaban? Sí. Entonces, escuche, ha surgido algo y no asistiré a las reuniones de mañana. Tengo que volver con Pili, la esposa se encuentra en una situación difícil. Pensé que habías dicho que estabas divorciado. Stuart contuvo la respiración y se mordió el labio. Te dije eso, ¿no?
Higgins suspiró. Se trata de los dedos. El corazón de Stuart dio un vuelco. No, gritó, recordando lo que el camarero acababa de decirle. No lo digas en voz alta. Higgins se burló. ¿Alguien te dijo que podía oírlo? En serio, Stuart, no tienes nada de qué preocuparte. No estarás mucho más en la ciudad, puedes estar tranquilo. No podrá encontrarte en tan poco tiempo. ¿OMS? Gritó Estuardo. ¿Quién no me encontrará? Señora Javant, por favor. Realmente disfrutamos que estés aquí hoy, creo que podrás trabajar muy bien con nuestro equipo. Y, si de alguna manera logra encontrarte, sinceramente, ni siquiera es tan malo. Las manos de Stuart temblaban. ¿Qué le pasaba a este hombre? ¿Qué diablos le pasaba a este hombre? No, Higgins, lo siento. Por favor, señora Javant, es difícil tener una tasa de rotación tan alta con nuestros corresponsales corporativos. No nos hagas esto. Lo siento, Higgins, no puedo. No puedo hacer esto. Stuart colgó y miró su equipaje. Casi nada estaba desempaquetado. Sería bastante rápido volver a cargarlo todo en la maleta y subir a un taxi. Sin un momento más, comenzó a guardar las pocas cosas que había sacado para pasar la noche en la bolsa de cuero. Lo cerró mientras marcaba el número del servicio de taxi en la ciudad, esperando ansiosamente a que alguien lo recogiera. Hola. Stuart Alloban, necesito un taxi hasta el hotel de Main Street lo antes posible. Sí señor, lo haré. Colgó y avanzó rápidamente por los pasillos hacia el ascensor. Entró en la pequeña caja y presionó el botón para ir al primer piso. Las puertas se cerraron y su corazón dio un vuelco junto con el ascensor. En las opacas paredes de metal podía ver su silueta. Junto a él, a la derecha, estaba la figura confusa de otro hombre. Estaba a solo unos metros de donde estaba Stuart, perfectamente quieto y en completo y absoluto silencio. Pero no se atrevió a mirar. Sus pulmones se enfriaron y se pudo ver una pequeña nube de aliento contra las puertas del ascensor cuando se abrieron nuevamente. Stuart saltó, con los ojos muy abiertos cuando finalmente miró hacia atrás y vio un ascensor perfectamente vacío. Señor, preguntó una de las recepcionistas. Señor, ¿se encuentra bien? Él jadeó cuando ella levantó la mano para llamar su atención, su movimiento de 4 dedos le abrió un hoyo en el estómago. Detrás de ella, en el reflejo del cristal, estaba el mismo contorno oscuro. No, estoy bien, farfulló Stuart. Alejó sus ojos de las mujeres y centró su atención en las puertas. Se separaron cuando él se acercó y salió corriendo al aire fresco del crepúsculo. Un taxi se estaba acercando y el conductor bajó la ventanilla. ¿A Javant?, preguntó. Sí, respondió Stuart apresuradamente. Abrió la puerta trasera y subió. Su corazón dio un vuelco cuando vio el reflejo en el parabrisas de la figura sombría sentada en el asiento delantero del taxi. Se quedó paralizado, solo capaz de golpear nerviosamente su pierna cuando comenzó el viaje. Ni siquiera tenía fuerzas para secarse el sudor de la frente, ni fuerzas para tragar el nudo que se le había formado en la garganta. Él simplemente se quedó mirando. ¿Estás bien?, preguntó el conductor. San, sí, mintió Stuart. Absolutamente. Está bien. ¿A dónde, amigo? La estación de tren. ¿Lo entendiste? Comenzó a conducir y Stuart descubrió que sus ojos iban y venían entre el reflejo de la sombra y los dedos del conductor en el volante. Su respiración se hacía cada vez más superficial. Quería dejar de mirar la sombra, pero cada vez que apartaba la mirada encontraba que su mente volvía a ella con la preocupación de que pudiera haberse movido. Quedarse quieto. Quedarse quieto. Quédate quieto, repitió, sin estar seguro si estaba murmurando para sí mismo o para la figura. El conductor se detuvo en el siguiente semáforo y miró hacia atrás por el espejo.
¿Estás bien, hombre?, preguntó. Sí. No lo parece. El conductor asintió de repente y Stuart supuso que era porque había visto los 5 dedos en sus manos. Oye, no te preocupes, hombre. Estarás en la estación de tren aquí pronto. Y oye, incluso si te huele en el camino, realmente no es tan malo. En realidad, se siente bastante bien. ¿Estás loco? Stuart siseó entre dientes. No, hombre, así es como se siente todo el mundo por aquí. En serio, incluso te animo a que te quedes el tiempo suficiente. Stuart volvió a mirar el reflejo de la figura y la respiración se volvió más esporádica. Simplemente muévete rápido. Está bien, hombre, dijo el conductor. Tú eres el jefe. El semáforo se puso verde y emprendió de nuevo su camino, serpenteando por las calles hasta la estación de tren. Stuart se hundió en su silla, su rostro se volvió más húmedo mientras observaba moverse la figura en el reflejo. Se arrodilló, se dio la vuelta y miró por encima del reposacabezas. Stuart miró hacia donde estaba en realidad el reposacabezas y no vio nada allí. El taxi finalmente se detuvo cerca de la estación de tren y Stuart comenzó a buscar su billetera. Muy bien, hombre, que tengas un buen viaje. Sí. Servirá. Sacó algo de dinero en efectivo y le pagó al hombre. Abrió la puerta del taxi y sacó su maleta. Cerró la puerta de golpe, sorprendido por la repentina aparición de la sombra en la ventana del asiento trasero. El taxi arrancó y Stuart se estremeció. Caminó hasta las puertas de la estación y se dirigió directamente al mostrador. Le mostró su recibo al hombre detrás del escritorio en su teléfono celular sin decir una palabra, apenas capaz de pensar entre los ansiosos latidos de su pecho. El hombre lo miró y sonrió. Está listo para irse, señor. Stuart asintió y miró detrás de él, hacia las puertas de entrada a la estación. La silueta estaba allí, con las manos sobre el cristal como si estuviera mirando a Stuart sin nostalgia. Sin embargo, no se permitió dar ningún suspiro de alivio hasta que subió al tren y vio a varias personas allí con 5 dedos. Se dejó caer en su silla en el tren, sonriendo. Levantó las manos, tan aliviado de que todavía tenía, que él solo tenía 4 dedos. En lo profundo de los bosques del norte, había un pequeño pueblo llamado El Silencio. Rodeado de espesos árboles y montañas, el pueblo parecía haber quedado atrapado en el tiempo. Sus habitantes, apenas un centenar, vivían en una extraña y perpetua calma. Nunca se escuchaba un ruido fuerte, ni risas, ni llantos, solo el susurro del viento y el crujido de las hojas. Este silencio no era casual, sino una antigua maldición que acechaba a todos los que vivían allí. Hace más de un siglo, un forastero llegó al pueblo. Era un misterioso hombre de cabello canoso y ojos penetrantes, conocido solo como el viajero. Nadie sabía de dónde venía ni por qué había elegido el silencio para asentarse, pero su llegada coincidió con una serie de eventos inquietantes. Los animales de granja comenzaron a desaparecer, los cultivos se marchitaban y, lo más perturbador, los niños del pueblo empezaron a enfermarse y a perder la capacidad de hablar. La gente, desesperada, confrontó al viajero, acusándolo de traer la desgracia. Él no negó las acusaciones, pero ofreció una solución: si deseáis salvar a vuestros hijos, debéis hacer un sacrificio, una vida por otra vida. La propuesta horrorizó a los aldeanos, pero el miedo por sus hijos fue mayor. Eligieron a un anciano solitario, sin familia, y lo entregaron al viajero. A la mañana siguiente, los niños estaban sanos, pero el anciano había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, cada vez que ocurría algo malo, los aldeanos seguían la oscura tradición de entregar una vida para restaurar el equilibrio. Así, el silencio mantuvo su paz, pero a un costo terrible. Las nuevas generaciones crecían sin conocer el origen de la maldición, solo sabían que el silencio debía ser mantenido a toda costa.
Un día, llegó al pueblo una joven llamada Clara. Era periodista y había escuchado rumores sobre el silencio y su atmósfera inquietante. Clara era escéptica y estaba decidida a descubrir la verdad. Se instaló en la vieja posada del pueblo y comenzó a investigar, entrevistando a los habitantes, quienes se mostraban reacios a hablar. Clara se hizo amiga de una anciana llamada Doña Elvira, quien, a pesar del miedo, le contó sobre la llegada del viajero y la maldición que había impuesto. Clara, incrédula, decidió quedarse más tiempo y continuar investigando. Una noche, mientras caminaba por el bosque, escuchó unos susurros. Siguiendo el sonido, llegó a un claro donde vio a un grupo de aldeanos realizando un ritual alrededor de un joven atado a un árbol. La escena era surrealista y aterradora. Antes de que pudieran verla, Clara retrocedió en silencio y corrió de vuelta al pueblo. Sabía que debía salir de allí y contarle al mundo sobre la maldición. Esa noche, mientras empacaba sus cosas, escuchó un golpe en su puerta. Al abrir, encontró a Doña Elvira, quien con voz temblorosa le dijo: «Ellos saben que tú sabes. Debes irte ahora». Clara salió corriendo hacia su coche, pero los aldeanos ya la estaban esperando. La atraparon y la llevaron al claro. «Tú has roto el silencio», dijo el líder del pueblo. «Debes pagar el precio». Clara gritó y luchó, pero fue inútil. La ataron al árbol y comenzaron el ritual. Justo cuando el líder levantaba el cuchillo, un fuerte viento sopló a través del claro, apagando las antorchas. Una figura apareció entre las sombras, el viajero. «He regresado», dijo con una voz resonante. «El ciclo se ha roto. Ahora, todos pagaréis». El suelo tembló y los árboles se retorcieron. Los aldeanos, llenos de terror, comenzaron a gritar, pero sus voces no producían sonido alguno. El silencio, la maldición que había mantenido la calma del pueblo, ahora los consumía. Uno por uno, cayeron al suelo, sus cuerpos desmoronándose en polvo. Clara, aún atada al árbol, vio cómo el viajero se desvanecía en el aire. El silencio absoluto cayó sobre el claro. Cuando finalmente logró liberarse, corrió hacia su coche y se marchó, prometiendo nunca volver. El pueblo del silencio quedó abandonado, sus casas vacías y sus calles desiertas. Nadie volvió a hablar de él, y los pocos que lo conocían, preferían olvidarlo. Pero en las noches más oscuras, si alguien se aventura cerca de las ruinas del pueblo, puede sentir un profundo y escalofriante silencio, como si el propio aire temiera romper la quietud de la maldición que aún acecha en las sombras.